Bueno, es emocionante. Yo entré en contacto con este tipo de patologías en el 2004, cuando la Sociedad Colombiana de Ortopedia, en- siendo la década del hueso, hizo una investigación de qué sabíamos sobre osteoporosis en los diversos segmentos. Y desde entonces, pues ahí caí en cuenta de que muchos de los pacientes que yo trataba de fractura de radio distal estaban en un riesgo grande de tener refracturas y no habíamos caído en cuenta anteriormente. Entonces, esto básicamente, o sea que si quieren dormir el resto de la charla, pueden. Esto es lo que tenemos que decir. Le he cambiado algunas cositas a esta diapositiva porque lo que dice ahí, y lo voy a leer porque como digo es la más importante, la fractura de radio distal por trauma de baja energía es un aviso, una bandera roja sobre el estado de salud ósea del paciente y debe obligar al médico tratante, pero no solamente porque uno dice al médico tratante el ortopedista, no, al médico tratante de cualquier cosa, inclusive el odontólogo. No es que le llegue el paciente fracturado ya, está en los antecedentes. Yo debo preguntar antecedentes. Entonces debo preguntar, ¿usted ha tenido fracturas? Y si me dice, sí he tenido fracturas, ¿cómo fue esa fractura? No, yo me caí en mi altura y me fracturé la muñeca. Entonces, eso quiere decir que los huesos no están bien. Puede ser que el ortopedista lo haya hecho bien, mal o regular, y entonces uno debe intervenir en ese momento, cualquiera que sea la especialidad. Intervenir, le toca averiguar el riesgo cardiovascular para ver si le puede dar romosozumab. No, tiene que averiguar las cosas elementales de salud, de hábitos, etcétera, y eso es lo que vamos a mirar. Entonces hay que tomar medidas consecuentes para una fractura que en realidad es una fractura patológica. Pero en ortopedia estamos acostumbrados a decirle fractura patológica a la asociada a cáncer, pero esto casi es un cáncer. Entonces, estos pacientes tienen un riesgo mayor para fracturas con mayor morbilidad y como ya se mencionó, inclusive en cadera con mayor mortalidad. Entonces vamos a analizar estos aspectos, ¿cierto? Y qué nos predice y qué aspectos adicionales habrá que tratar. Lo primero, pues es el tratamiento de la fractura cuando nos llega al ortopedista y hay algunas cosas que se han modificado. Es increíble, la historia de la medicina es apasionante definitivamente, pero esta fractura fue descrita en 1814 por Coles y unos años antes por otro francés. Y desde entonces se decía, no, la gente queda con la mano un poco torcida, pero funciona más o menos. Y solamente hasta el año 2000 se demostró que si la fractura se alineaba y quedaba anatómica, funcionaba mejor. Eso parece muy curioso. Y todavía hay personas y ortopedistas, no, es como ya tiene sus años, si le queda la mano ahí un poquito torcida no tiene repercusión. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Y eso se ha demostrado en muchos estudios y vamos a mirar. Estas son más o menos las cosas. Es una fractura muy frecuente y tiene una presentación bimodal para la cual yo quiero que ustedes tengan en cuenta. Hemos hablado acá de pacientes mayores y siempre pensamos en pacientes mayores. Entonces, como ya llevamos un tiempo mirando, resulta que no es solo en pacientes mayores, es en todos los pacientes, en todos los pacientes. Entonces, si un niño, que la presentación bimodal es que la fractura se presenta entre los 8 y los 14 años y luego nuevamente por encima de mayores de 50, y sobre todo en traumas de baja energía. Entonces, ¿qué pasa si yo encuentro un niño de 8 años con una fractura de radio distal porque estaba corriendo? Entonces, lo más frecuente que se presenta es que está apenas calcificando los huesos y entonces todavía no ha alcanzado su pico de masa ósea. Pero ahí se puede intervenir porque ya hay estudios que han mostrado que los niños que se caen y se fracturan, comparado con los niños que se caen y no se fracturan, la masa ósea, el pico de masa ósea está más bajo. Entonces yo puedo intervenir, qué está haciendo ese paciente, está haciendo ejercicio, está teniendo nutrición apropiada o no. Y ahí se puede intervenir. Y eso es un papel de los pediatras y de los padres, por supuesto, si todos somos padres y abuelos, entonces ahí podemos intervenir apropiadamente para corregir esos factores. ¿Sí? Y luego también encontramos, y vamos a mostrarles algún caso de pacientes entre los 20, los 30, los 40, no se debe fracturar nadie. El esqueleto humano, al caerse de su altura, debe soportar esa caída. Hemos visto fútbol femenino, masculino, etcétera, y se caen todo el tiempo. Ahorita acabamos de pasar los Juegos Panamericanos, se caen y se fracturaban, salen todos fracturados. No. Entonces el que se fracture, uno tiene que mirar qué pasa, debe tener alguna cosa.
Y en algún caso no, fue una casualidad, pero son los menores. Los que no tienen problemas son como el 15%. O sea que hay un 85% que algo podemos encontrar. Este es simplemente para recordar cómo es la fractura de radio distal, que puede incluir el cúbito, que puede ser todo. Esto fue una paciente que cayó de su altura y uno dice, esta fractura es como si hubiera caído de una moto o algo así. Y vamos a comentarla un poquito más adelante. Hay que, por supuesto, cuando son pacientes mayores, hay pacientes de diversas condiciones, hay pacientes que están en muy buen estado, que hacen ejercicio, que tienen una dieta apropiada, y hay pacientes que no. Entonces el comportamiento de cada paciente pues va a ser diferente a eso. Y hay que tener en cuenta todas estas cosas para lo que uno va a analizar, la dominancia, el género, la ocupación, si es un trauma de baja energía, que ya lo vamos a definir ahorita, o un trauma de alta energía, todas las comorbilidades. Y una cosa importante es siempre, si yo ya pienso fractura de radio distal, trauma de baja energía, entonces mirar cuál es el estado de salud ósea. Y entonces para eso van a hacer los estudios y pues no me detengo demasiado en esto porque inclusive hay una charla a continuación sobre eso y los aspectos psicológicos y sociales. Y hay comportamientos sociales y de las comunidades bien diferentes. Este estudio fue hecho, como ustedes ven aquí, salió en Inglaterra, en la cual dijeron, pues siempre les enderezamos las manos a los pacientes mayores. Y entonces resulta que este estudio dice, pero eso vuelven y se deforman. Entonces la conclusión que tomaron en Inglaterra en esa época fue decir, pues no vale la pena gastar plata en eso. Entonces pongámosle una ferulita y listo, porque además hay gente que no es productiva en esa época, pensionados y todo, no, pues entonces no hay que hacerles nada más. Más o menos simultáneamente, en otra comunidad un poquito diferente, en Miami, que en Miami van muchos de los retirados de Estados Unidos, hicieron otro estudio similar. Pero el problema es que los de Inglaterra, una sola EPS, por decirlo así, entonces el médico le decía, usted, ponemos esta férula y tranquilo. El médico americano que vio eso, le dijo a la paciente en Miami, le vamos a poner esa férula porque eso no importa que le quede un poquito torcida. Y las pacientes decían, ¿cómo, doctor? En 2 semanas tengo mi 5º matrimonio. Yo no puedo estar con la mano torcida. Sí, es un pensamiento bien diferente. Y entonces fue donde se estudió, dijeron, ¿y qué pasa si las enderezamos bien y las operamos y todo? Y entonces de ahí salió el tratamiento actual que estamos haciendo y que ya están retomando también en Inglaterra. Porque las personas mayores son más cada vez y además están en mejor estado de salud y siguen siendo productivos. Y como lo saben ustedes, hay una adivinanza de niños, recuerdan. ¿Cuál es el animal que camina en 4 patas, luego por la mañana, al mediodía en 2 y por la tarde en 3? El ser humano. Y entonces la mano la necesita para el bastón, para los problemas de cadera, de rodilla, para las artrosis, para todo eso. Entonces la mano tiene que volverse a su nivel de función. Y este fue el estudio con esa fractura tan horrible que ustedes ven de ejemplo ahí, y en el cual quedaban los pacientes funcionando perfectamente, pacientes mayores. Y eso es lo que hemos reproducido en estos años acá. Y una cosa muy importante es que la rehabilitación de la fractura de radio no solamente incluye el radio, sino que hay que hacer prevención de problemas de síndromes distróficos musculares del hombro y del codo, y por eso se trabaja desde el comienzo, y se debe hacer fortalecimiento de miembros inferiores y de equilibrio y balance para evitar otras fracturas. Entonces, la fractura producida por caída de su altura es una fractura por fragilidad. Baja energía quiere decir que es caída de su altura o menor, ¿sí? Y hay que tomar medidas, son predictoras. Ya hay varios estudios, voy a mostrarles algunas cosas, de que son inclusive de las fracturas de cadera. A veces ocurren simultáneamente, como en el caso que pasaron anteriormente. De todas maneras, cuando alguien se cae y tiene una fractura de radio, no todo es malo. Hay algunas buenas noticias. Y la buena noticia es que todavía tiene reflejos, ¿sí? Entonces por eso vemos a los 50, 60. Y en cambio las de cadera se ven a los 80, 70 y pico. Cuando el paciente piensa en poner la mano, pero cuando ya la piensa en sacar, ya está en el piso con la fractura de cadera hecha. Entonces, por eso es que al paciente con fractura de radio, que todavía tiene reflejos y todo, lo debemos reeducar y reentrenar para que no le vuelva a ocurrir eso. Y una cosa interesante a lo largo de todo el tiempo es
no siempre tengamos osteoporosis en la cabeza, no siempre, porque entonces yo pienso osteoporosis, claro, fractura de muñeca, osteoporosis y tengo que darle el medicamento. No tiene problemas cardiovasculares, entonces no le puedo dar romosumab. No lo tiene, entonces tengo que cambiar, etc. No, no siempre es osteoporosis, hay que buscar las causas de osteoporosis secundaria y en eso hemos encontrado. Este no es un centro de remisión grandísimo de fracturas de fracturas, la Fundación Santa Fe. Sin embargo, hemos encontrado con la doctora Yanira, que es una experta cazadora de cosas, todo tipo de situaciones, problemas renales, problemas de hiperparatiroidismo, ¿cierto? Tumores, etcétera. Entonces hay que buscarlos. Aquí vemos cómo la fractura de radio pues es predictora de otro. Hay aquí casos, este caso observacional en el cual se ven cómo el riesgo de fracturas subsecuentes aumenta y especialmente para hombres, aunque son menor cantidad, pero aumentan. Y este que yo creo que es el municipio, por decirlo así, de Estados Unidos o del mundo más estudiado, que es los alrededores de Rochester, Minnesota. Entonces se hicieron, y miren esto, el índice acumulado para 10 años era de 55% y de 20 años del 80% si no se hace ninguna medida. Entonces, si alguien tiene 50 años, tiene una fractura de radio distal y no se hace nada, es probable que en los próximos 20 años tenga el 80% de probabilidad de presentar otras fracturas y algunas pueden ser mortales. Listo, y entonces aquí son los últimos estudios, perdón, les devuelvo esta. Hay otros, es decir, los médicos nos acostumbramos, no, pues hagamos una serie porque es que nuestra población es diferente, porque aquí todos somos negros, o aquí todos somos indios, o aquí, entonces hagamos. Y lo que se ha demostrado es igual, seguimos siendo la misma especie. Hay algunas pequeñas diferencias, pero en los huesos no. Hay una pequeña diferencia entre los orientales que tienen una descendencia de uno de la especie Homus, que son los denisovanos, y ellos tienen el cuello femoral como 5 grados diferente. Y entonces eso lo hacen que con menos calcio tengan más resistencia a las fracturas de cadera. Pero toda lo que es la parte occidental, no. Entonces los lácteos son fundamentales por eso en nuestro segmento. Y se demuestra que las fracturas de radio son anticipadas y predicen otras. Entonces nuestra meta al tener un paciente con una fractura de radio o un antecedente es que no debe tener ni una fractura más. Mi abuelita lo decía muy claro, al perro, mijito, lo capan una vez, no 2 ni 3. Entonces nosotros tenemos que ayudar a que eso no pase. Bueno, y en las fracturas por fragilidad, entonces la mejor forma es prevenirla. Y nosotros podemos ayudar muchísimo para prevenirlas. Y tenemos que mirar cómo fue la caída. ¿Cómo fue la caída? Yo cada vez veo al paciente. ¿Cómo fue la cosa? Uno de los últimos casos que vimos hace 15 días fue, la señora se pensiona por fin. Dios mío, qué maravilla. Y la pensión me alcanza para yo poder viajar, tener mi viaje de sueño a Europa. Y en Europa pregunta, ¿y qué toca hacer? No, usted va a caminar, pero montones. Entonces, ¿qué hizo la señora? Dijo, pues voy a buscar los zapatos más viejos, más cómodos, y me voy con esos zapatos. Y se puso esos zapatos, que eran lisos, por supuesto. Hubo un aguacero, llegó allá y fractura. Entonces es donde tenemos usted cómo tiene las cosas en la casa. Todos esos detalles pequeños. Tenemos un paciente, acordándome de la charla de obesidad, un paciente que pesa 120 kilos. Hace 5 años pesaba 116 y le gustaba transportarse en bicicleta. Se cayó y se fracturó la muñeca derecha. Este año, hace un mes, entonces cambió de método de transporte. Se transporta ahora en una skate, en una patineta. Se cayó y se fracturó, por supuesto se trituró en la muñeca izquierda y el codo. Y no hemos logrado que él piense, ni siquiera se había dado cuenta que estaba hipertenso. ¿Sí? Entonces tiene que corregir la obesidad, por supuesto. Entonces esas son las cosas que tenemos que ver cuando vemos el paciente. Si el paciente yo lo veo como médico general obeso, ¿de qué hace obeso? Tenemos que bajarlo, ya vimos que la obesidad es terrible.
Y la incidencia de osteoporosis pues no es tan alta en la fractura de muñeca, es como del 50-45%, pero debemos buscar osteoporosis secundarias y estas son algunas de las cosas que la doctora Deyanira y la doctora, todos los que participan en este hueso saludable me han enseñado. Fíjese que para corregir la obesidad entonces le hacemos cirugía bariátrica y la cirugía bariátrica es hacer un síndrome de mala absorción. Y si el paciente no toma los suplementos, entonces la vitamina D, el calcio y todas esas cosas no se van a absorber y entonces aumenta también el riesgo, ¿cierto? Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Investigar eso, medir los niveles de vitamina D, que es de las cosas más frecuentes que encontramos, y el manejo inicial debe ser este tipo de cosas, y simplemente esto que ya se va a hablar a lo largo, cuáles son los que requieren medicamentos. Y lo que tenemos que es pensar en la estrecha relación que tenemos con la debilidad muscular, la sarcopenia, con las caídas, con la salud visual, ¿sí? Y también, por supuesto, aunque existe osteosarcopenia, también existe obesidad sarcopénica también, ¿no? Entonces no es tan protectiva como ya sabemos, como ya nos enseñaron hace un rato. Y una de las cosas que yo insisto mucho es de los cambios tecnológicos en la parte de tecnología de visual, son las gafas bifocales. Y muchos de mis pacientes con gafas bifocales se caen, porque es que la parte de abajo es para leer, para ver de cerca. Y cuando el paciente va a mirar el escalón, mira con la parte de leer y entonces no ve el escalón bien. Entonces por eso a las personas mayores que necesitan esos dos tipos de lentes, yo les recomiendo, y es una cosa que estamos en que nuestros oftalmólogos y nuestros optómetros alcancen a comprender, esas gafas no son para los pacientes mayores. Esas no son, esas les producen. Es muy simpático porque yo le digo a los pacientes, dicen, sí doctor, yo me tengo que hacer las gafas así para poder mirar. ¿Sí? Entonces, tenemos que decírselo para que eso se prevenga. Entonces, la parte de la alteración visual es de lo más importante y la parte de ejercicios, equilibrio, el balance, ¿sí? Y yo digo, pero es que el señor ya tiene 85, ¿qué ejercicio hay? Y resulta que ya se ha demostrado que hasta en nonagenarios el ejercicio funciona y mejora, ¿sí? Y se han hecho múltiples estudios en los cuales se ve que la masa ósea, el ejercicio sirve no solo para masa ósea, sino también para evitar las caídas. Bueno, muchísimas gracias.